cívico y me han pedido dar un testimonio respecto al salvadoreño mejor valorado a nivel mundial, Monseñor Romero. Lo vamos a hacer de manera más sencilla, de una manera amena, porque estoy consciente que ustedes tienen ya días de tragar pedazos de teología. Que este pequeño testimonio sirva más bien de respiro para ustedes, pero recordando a una persona tan impresionante, tan impactante, una persona que ha tenido una presencia muy grande en el país y que tiene ahora todavía esa presencia, y no solo en el país, sino en el mundo entero. Yo pensaba contar 3 anécdotas y sacar algunas conclusiones de 3 anécdotas, y después pensaba señalar algunas ideas sencillas acerca de Monseñor Romero, ideas que yo comparto también con la gente de las comunidades en Morazán. Primera anécdota, vamos avanzando ordenadamente. Primera anécdota. En 1972, bajo el régimen de Armando Molina, las Fuerzas Armadas ocuparon la Universidad Nacional. Nosotros desde la Sacamil pudimos observar esto porque Sacamil queda en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Dialogando sobre este tema con las comunidades, estábamos ya listos para hacer una denuncia del caso como una flagrante violación a la autonomía universitaria. Pero ¿cuál era nuestra sorpresa? La Conferencia Episcopal emitió un comunicado para apoyar y para legitimar la toma de la Universidad Nacional. Y el comunicado estaba firmado por Monseñor Romero, que en aquel entonces era el secretario de la Conferencia Episcopal. Entonces decidimos llamar a Monseñor Romero y íbamos a tener una plática amena, una discusión ordenada con Monseñor sobre este tema. Comenzamos cuando Monseñor Romero ya estaba en la casa de nosotros, comenzamos la Eucaristía y la idea era después del Evangelio tratar el asunto. Lo que pasó no estaba previsto ni por él ni por nosotros. Creo que no fuimos capaces ni nosotros ni él de dialogar sobre este asunto. Y esta plática que tuvimos con Monseñor Romero se convirtió en un intercambio de insultos. Y entonces mi colega, Padre Pedro, se quitó el alba y dijo, en estas circunstancias no podemos seguir celebrando misa. Y terminamos con un Padre Nuestro para unos y otros expresar nuestro deseo de seguir buscando entendimiento. Y Monseñor Romero se fue. Una cosa tan penosa, una cosa tan desagradable. Pero lo que les quiero contar es lo que sigue. Todo esto se convirtió en una inmensa alegría,
porque años después Monseñor llegó a la misma casa y platicó con la misma gente. Y los laicos habían preparado un canto. Entonces estaban en la puerta para darle la bienvenida y los laicos cantaron: alegre estamos todos porque viene Monseñor. Alegre estamos todos. El Monseñor entró a la casa visiblemente conmovido, y lo que nos sorprendió es que de inmediato tomó el micrófono y dijo: yo me estoy recordando lo que aquí pasó hace varios años, me estoy recordando de eso, y a ustedes les pido perdón por lo que pasó. La verdad es que yo no comprendía entonces lo que estaba sucediendo. Un obispo que pide perdón. Esto fue respondido con un enorme aplauso de toda la gente y tuvimos una noche amena, agradable con nuestro pastor Monseñor Romero. Lo que en eso quiero resaltar yo es la humildad de Monseñor Romero. Era una persona muy humilde. Era capaz de pedir perdón. No es una virtud que encontramos tantas veces en nuestros obispos. Estoy tentado de contar un chiste un poco no muy respetuoso, y no sé si cabe este chiste pequeño en un congreso teológico. Me van a perdonar. Pero contaban en aquellos años de que se quería fusilar a un obispo. Para este momento, el obispo había puesto todos sus ornamentos y había puesto también su mitra. La primera bala tocó directamente el corazón. Pues no pasó nada, porque los obispos no tienen corazón. Después dispararon hacia la cabeza y tampoco sucedió algo. ¿Por qué? Porque el obispo o los obispos no tienen cerebro. Y por último, a uno de los que tenían que disparar le ocurrió meter una bala en la mitra y de un solo fue al suelo. Eso coincide un poco con lo que estoy diciendo, que no es una virtud muy apreciada por nuestros obispos, la humildad. Y bueno, seamos sinceros, todos llevamos dentro de nosotros una dosis de orgullo legítimo, pero también orgullo ilegítimo. Y a mi juicio se debe de promover la humildad como una virtud fundamental. Sin humildad no puede haber vida cristiana. Es una virtud esencial a toda vida cristiana, la humildad. Monseñor Romero era humilde. ¿Cuántas veces nos dijo: ayúdame? Y se dejó rodear de un montón de gente para consultar. Pero a la vez sabía tomar sus propias decisiones. Pero primero consultaba a Dios, a la gente, y después tomaba su propia decisión. Y lo que vemos en esta historia que acaba de contar es que también se dio un profundo cambio en la figura de Monseñor Romero. La famosa conversión de Monseñor Romero. Yo entiendo esto como que Monseñor Romero toda la vida había sido
honesto, un hombre honesto. Y la honestidad le convirtió en el pastor que hemos conocido. Como decía un sacerdote, el padre David Rodríguez, en aquellos años, en este país, el que es honesto consigo mismo, honesto con la realidad y honesto con Dios, se hace revolucionario. Y algo así ha sucedido con Monseñor Romero. La honestidad le llevó al cambio y se convirtió en el pastor muy querido por todo este pueblo. Segunda anécdota. En octubre de 1979, ustedes notan que yo estoy hablando de hace muchos años ya, ¿verdad? Ya somos adulto mayor, pero con orgullo. Y todavía puedo caminar. Gracias a los cuidados de tanta gente. Pues en octubre de 1979 hubo una marcha en las calles de San Salvador y eran campesinos de Morazán y venían a demandar lo que siempre demandan los campesinos: tierra para trabajar, fertilizantes al alcance de su bolsillo, créditos blandos, etcétera, etcétera. Las demandas comunes de todos los campesinos. Ahora bien, esta manifestación en octubre, creo que el 28 de octubre de 1979, esta masacre fue brutalmente reprimida. Cayeron más de 30 compañeros y compañeras. Y un joven que desde Sacamila había ido a solidarizarse con los campesinos me contó que él pudo salvarse porque se arrastró debajo de los vehículos, los carros que estaban parqueados a un lado de la calle. Y él se metió debajo y se arrastró de un carro a otro hasta llegar lejos y poder escapar a las balas asesinos de los cuerpos represivos. Entonces, los compas recuperaron una cantidad de cadáveres y se refugiaron en la iglesia El Rosario. Y en esta iglesia se metió un guardia nacional de civil, pero armado. Por suerte, los compas lo detectaron y lo capturaron. Esto fue el pretexto para la Guardia Nacional para hacerse presente alrededor de la iglesia. Y estaban ahí amenazando que iban a entrar para liberar al compañero, decían. El guardia que habían capturado. Ahora bien, Monseñor Romero, que se dio cuenta de eso, decidió ir a mediar. Y me dijo a mí, no sé por qué, pero me dijo a mí: acompáñeme. Y fui con Monseñor Romero a la iglesia El Rosario. Monseñor Romero en la puerta principal, tratando de convencer a los guardias a que desistieran de su propósito de entrar a la iglesia. Y los compas ya habían liberado al guardia que lograron capturar. Lo liberaron, pero no cambió la situación. Los guardias se mantuvieron a las afueras de la iglesia, siempre amenazando con que iban a entrar.
Detrás de Monseñor Romero estaban algunos compas con una pistolita dispuestos a disparar por si acaso los guardias iban a entrar al templo. Y nosotros detrás de los compas esperando a ver lo que iba a pasar. Bueno, gracias a Dios no pasó mayor cosa, porque no pasó nada, porque la guardia se retiró en la madrugada. Todo esto que estoy contando sucedió en la noche. En la madrugada se retiraron. Y yo salí con Monseñor Romero del templo. Y Monseñor me dijo que estaba indignado porque un guardia le había dicho un insulto, había dicho cabrón a Monseñor Romero. Y me dijo, indignado, que nunca nadie me ha dicho esta palabra. Y dijo que él pensaba que este asunto iba a concluir de la manera desastrosa, pero que él encontró fuerza en la oración. Y de hecho yo vi a Monseñor Romero en los momentos que podía caminar para arriba, para abajo, rezando el Santo Rosario. Cuento esto porque vemos cómo Monseñor Romero se hizo presente en estas situaciones conflictivas una y otra vez con el afán de salvar la vida. Como pastor estaba para cuidar y salvar la vida a su rebaño. Y en esto se arriesgó. Y finalmente se arriesgó tanto que entregó su propia vida. Tercera anécdota. ¿Me pueden seguir todavía? Vale. 5 minutos. Una anécdota muy alegre porque yo tuve la dicha de poder presenciar el acto cuando le dieron en Lovaina, en Bélgica, el doctorado honoris causa. Y en este acto le compete al festejado a dar un discurso. Y Monseñor Romero tocó el discurso. Vale la pena mencionar esto en un congreso teológico, ¿va? Monseñor pronunció el discurso y tenía como tema la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres. Monseñor Romero no dijo opción preferencial. Monseñor Romero dijo la opción por los pobres. Eso me llama la atención. Ese documento, si no lo han leído, hay que leerlo. Esto está en el libro que aquí se ha editado en la UCA, titulado La voz de los sin voz. Es el mejor libro que yo conozco acerca de Monseñor Romero. Bien, entonces vi como Monseñor comenzó su discurso con mucha timidez y con voz baja, pero luego vi a Monseñor Romero hablando como que estaba en catedral, con la misma soltura con la cual él celebraba todos los domingos la misa. Vi las caras también de los profesores que estaban allí y de los científicos que también habían recibido el doctorado honoris causa. Vi las caras de ellos con una sonrisa, como queriendo decir, y este obispito de Centroamérica, del pulgarcito de Centroamérica, ¿qué nos va a decir a nosotros, profesores de la Universidad de Lovaina? Pero vi también que después de un tiempo, en la medida que Monseñor iba avanzando en su discurso, vi que estaban acercando la cara para escuchar mejor, y la sonrisa se había convertido en asombro y en admiración. Y
hermanos y hermanas, todo esto se concluyó con un fuerte aplauso, como no se puede esperar de un público belga. Y yo ahí, orgulloso de mi obispo y emocionado, y a mí me ocurre pensar de que aquella comunión que exigen o que demandan entre obispo y sacerdotes, esta comunión no depende solo del sacerdote, sino que depende también del obispo. Ambos deben de vibrar, mejor dicho, con el Evangelio y deben tratar de cumplir lo mejor posible las exigencias del Evangelio. Entonces, como resultado, habrá comunión. Les quiero decir que en todos estos años en que Monseñor Romero estaba en el arzobispado, las comunidades eclesiales de base estaban en plena comunión con el obispo. Bueno, ya 3 anécdotas. Algunas ideas bien sencillas, porque me han dado 20 minutos, ¿no? Se acabaron. Algunas ideas bien sencillas y bien a la ligera, vamos a hablar de eso. Monseñor Romero, son ideas que a mí me motivaron y que yo siempre comparto con la gente que conmigo camina. En primer lugar, es verdad, Monseñor Romero fue un hombre de Dios. Dios era alguien en la vida de Monseñor Romero. Él trató de responder con toda su vida a la voluntad de Dios. A mí no me cabe duda para nada. Un hombre de Dios. Antes de hablar de Monseñor Romero como el dirigente social, político, eclesial, hay que hacer referencia a esta dimensión. Monseñor Romero era hombre de una fe profunda, hombre de Dios. Ahora bien, los compas más críticos en relación con todo lo que se refiere a la religión, y algunos compas, sobre todo de la ciudad, eran críticos. Les cuento que los de la ciudad tenían una ventaja, podían discutir, ¿va? Y los campesinos eran menos hábiles para entablar una discusión. Pero los campesinos, compas, se vengaron riéndose con los de la ciudad, porque los de la ciudad no podían caminar, bajando y subiendo las veredas. Y ahí ganaron ellos. Pero lo que quiero contar es que los compas más críticos respecto a todo lo que se refiere a la religión, cuando se les hablaba de Monseñor Romero, me dijeron: no, Rogelio, aquí no podemos decir nada. Monseñor ha sido un verdadero creyente y ha sido consecuente hasta dar su propia vida. Aquí no tenemos ninguna crítica, aquí no podemos decir nada. Así que Monseñor Romero para mí era un poco la puerta de entrada para poder plantear algunas cosas de la vida cristiana. Hombre de fe, hombre de Dios. En segundo lugar, Monseñor Romero era un hombre del pueblo. Él era salvadoreño y se consideraba salvadoreño y era orgulloso de su pueblo, el pueblo salvadoreño. Y se puede hablar toda la tarde sobre eso, pero quiero señalar de que él insistía bastante en la combatividad del pueblo, la combatividad.
La verdad es que en la iglesia se habla más de tolerancia, de armonía, de diálogo, pero Monseñor Romero, cuando se refería al pueblo, decía, se trata de un pueblo combativo. Y hay una entrevista en que él dice, me esperan un momentito, aquí está. La situación, dice en esta entrevista, me alarma, pero la lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene perspectiva, y menos si se tiene en consideración el espíritu de combate de nuestro pueblo. El espíritu de combate, la combatividad. Creo que esto a veces nos hace un poco falta, la combatividad. Podemos tener grandes ideales, pero también tenemos que tener combatividad para ir logrando estos ideales que nos estamos planteando. Y es esto lo que yo siempre he admirado en los compas, este espíritu de combatividad. Fueron a combatir, cayeron 2 o 3, regresaron al día siguiente de nuevo a combatir. Combatividad. Y Monseñor Romero enfatizaba en esto como una característica del pueblo salvadoreño. Monseñor Romero era hombre de iglesia. Y para no alargar, solo voy a citar las palabras de Monseñor Romero. Por mi parte, quiero aprovechar para decirles a quienes quieren enfrentarme con la Santa Sede de que el arzobispo de San Salvador se gloria de estar en comunión con el Santo Padre. Respeta y ama al sucesor de Pedro y sabe, preferiría 1000 veces morir antes de ser un obispo cismático. Esa fidelidad a la iglesia, a pesar de todo, porque Monseñor Romero ha sufrido mucho dentro de la iglesia. Y por último, Monseñor Romero fue un profeta. Impresionante aquellas homilías en la catedral, domingo a domingo, denunciando los atropellos al pueblo y anunciando la esperanza, tiempos mejores. Porque profeta no solo denuncia, sino que también anuncia. Y nosotros, yo siempre saco esta conclusión, nosotros antes que nada tenemos que ser animadores. Todo lo que es bueno, animarlo, para poder así seguir avanzando. Y ojalá que la canonización de Monseñor Romero no vaya a excluir este aspecto profético de Monseñor Romero. Es esencial. No podemos hablar de Monseñor Romero sin hablar de ese profetismo de Monseñor Romero. Y para concluir, yo diría que el pueblo recuerde siempre que hubo un profeta entre nosotros. Gracias.